Cruz 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Venezuela cuando estos son los hechos. Aumenta la tensión entre Rusia y Estados Unidos por cuenta de la llegada de 2 aeronaves y un centenar de militares rusos a territorio venezolano. El Kremlin, uno de los pocos aliados estratégicos del régimen de Maduro, asegura que su arribo a Caracas se debe a un acuerdo de cooperación técnico-militar firmado hace años entre ambos países. En respuesta, el gobierno de Donald Trump califica el hecho como una provocación y exige la salida de los especialistas rusos de esta región. Lo único que ustedes necesitan entender es que todas las opciones están sobre la mesa. Rusia tiene que irse. El debate. La presencia rusa en Venezuela es una provocación a Estados Unidos. ¿Qué hay detrás del apoyo de Moscú al régimen de Maduro? ¿Intereses políticos, económicos o solo se trata realmente de un apoyo técnico-militar como lo está asegurando el Kremlin? ¿Cómo debería responder el gobierno interino de Juan Guaidó ante lo que la oposición califica como una inconstitucionalidad? ¿Podría ser este un paso de Rusia para instalar una base militar en Venezuela? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Donald Trump recibió hoy en la Casa Blanca a la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Allí, el mandatario estadounidense se refirió a la polémica por la llegada de aeronaves y más de 90 militares rusos a Venezuela. A pregunta expresa de NTN24 dijo que la presión militar estadounidense es la única opción que encuentra sobre la mesa y agregó que quiere a los rusos fuera de Venezuela. Estamos ejerciendo una gran presión justo ahora. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Estamos ejerciendo una gran presión ahora. Incluso ahora no tienen electricidad. Y aparte de la opción militar, creo que es la presión más grande que estamos ejerciendo ahora. Hay mucha gente que está muriendo de hambre. Ellos no han recibido la ayuda. Maduro no ha recibido la ayuda. Y cientos de miles de dólares fueron invertidos para llevar esa ayuda a la frontera, mientras que mucha gente continúa muriendo de hambre. No se trata de un asunto político, sino de una dictadura. Eso es lo que sucede allá. Lo único que ustedes necesitan entender es que todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones. Rusia tiene que irse. El vicepresidente de Estados Unidos pues fue más allá. Mike Pence aseguró que las acciones de Rusia en conjunto con el régimen madurista se tomarán como una provocación hacia el gobierno interino de Juan Guaidó y que el presidente Donald Trump pues respalda. Estados Unidos considera la llegada de aviones militares rusos este fin de semana como una provocación indeseable. Hacemos un llamado a Rusia hoy para que cese todo apoyo al régimen de Maduro y se una a Juan Guaidó, se una a las naciones de este hemisferio y también de todo el mundo, hasta que se restablezca la libertad. Y NTN24 habló con el embajador ruso en Caracas sobre esta polémica. El representante del Kremlin argumentó que especialistas rusos llegaron al país suramericano para prestar asistencia técnica a uniformados venezolanos en el manejo de equipos militares que Venezuela ha comprado a Rusia. Lo que se hizo es que vinieron unos especialistas rusos para dar asistencia, para dar la capacitación a los militares venezolanos en el manejo y mantenimiento de los equipos militares que habían sido adquiridos por Venezuela a Rusia. No trajeron plantas en esos aviones, no trajeron técnicos especializados para atender el Guri, no trajeron plantas alternativas para poder solucionar las que están dañadas, no. Trajeron militares extranjeros a suelo nacional, obviando la crisis que sufrimos en Venezuela. Eran las palabras del presidente interino Juan Guaidó justamente refiriéndose a lo de Rusia y sobre todo a lo que ha pasado en estas últimas semanas, una Venezuela apagada. La pregunta de hoy para nuestros televidentes es si la presencia de militares rusos en Venezuela es una provocación para Estados Unidos. El numeral es Zoom rusos, @NTN24 Zoom es nuestra cuenta hoy en Twitter y los invitamos a que participen en este debate.
Vamos a debatir este tema y quiero saludar en San Petersburgo a Víctor Yefetz. Él es director del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, profesor en Relaciones Internacionales. Fernando Cocho, analista en Inteligencia y Seguridad, profesor de Metodología en Inteligencia y Seguridad también. Y Hugo Hacha nos acompaña, analista experto en Seguridad y Defensa, que está hoy con nosotros. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Señor Hacha, empecemos por qué significa. Esto es midiéndose el termómetro. Rusia, ¿con quién realmente? ¿Con Estados Unidos? ¿Con Colombia? ¿Con la región? ¿Qué busca Rusia? Bueno, primero es un placer y un privilegio compartir este foro con sus distinguidos invitados y con su público. Vea, el juego geopolítico rara vez se percibe si uno se concentra solo en el punto caliente. La presencia rusa en Venezuela viene de larga data. Su relación está anclada no solamente en cuestiones de negocios, sino en la provisión de la mayoría del equipo militar con el que hoy cuenta la República Bolivariana de Venezuela. El problema no radica en la presencia de efectivos rusos. Ya estuvieron antes cuando 2 bombarderos Tupolev 160 visitaron la base de la Orchila y declararon abiertamente de que esto se repetiría de forma cíclica y que se establecería una base operacional avanzada. El problema es la coyuntura en la que se da esta situación y eso es lo que es percibido como una provocación. En estas circunstancias, recibir a personal técnico especializado para colocar en condiciones operativas los misiles S-300 no es exactamente el mensaje más adecuado, dada la tensión para la situación regional. Sin embargo, cuando uno abre ese abanico y ve lo que está sucediendo en Resikowo, donde Estados Unidos está desplegando un escudo de sistemas antimisiles, a la política de policía aérea del Báltico que se despliega desde Šiauliai en Lituania, uno empieza a percibir de que Rusia está intentando jugar al quid pro quo. Y hay que tomar en cuenta que es la primera vez que tenemos a personal militar ruso instalando vectores de estas características desde la década de los 60. Entonces, ¿usted sí lo considera una provocación, no lo más idóneo justamente en esta coyuntura, señor Hacha? Vuelvo a reiterarle, es percibido como una provocación por lo que sucede en el espectro regional. Para el Kremlin es parte de un juego político de toma y daca que tiene que ver con las tensiones en Ucrania, que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en el Donetsk, que tiene que ver con el hecho de que esta administración dotó a Ucrania de vectores anticarro que antes no tenía y que permitieron a Ucrania adoptar una posición más firme frente a las pretensiones de los separatistas, entre comillas, rusos. Entonces sí hay una percepción desde ese punto de vista que se entiende como una provocación. Señor Cocho, bienvenido. ¿Usted también lo considera una provocación? ¿Se ve así? Bueno, buenas noches desde España. Evidentemente es una provocación, aunque evidentemente, como dice mi compañero, ya estaba programada esa visita desde hace tiempo por parte de los militares rusos. El problema no reside solo en que los militares rusos actualmente vayan a Venezuela a actualizar o a mejorar los sistemas de defensa o de misiles que tenga Venezuela, sino el problema reside en que esto puede acceder a una escala superior, puesto que Trump ya ha dicho que lo que quiere es que Maduro se vaya. Y, por tanto, el apoyo indirecto de Moscú, o directo, en este caso, de Moscú hacia Maduro, apoyando en sus Fuerzas Armadas y, lo que es más importante, a la Dirección General de Contrainteligencia venezolana, puede implicar conflictos más allá de lo que es meramente una mera gestión técnica. El problema de si ha habido un boicot o no boicot en las redes de suministro eléctrico, más allá de una mala gestión por parte del gobierno venezolano, es algo que el tiempo lo dirá y que muy probablemente podamos deducir que se intenta paliar esa situación apoyándose en una potencia como es Rusia. Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Su opinión sobre esto que algunos llaman provocación, para otros pues es una situación normal porque se trata de un tratado que tienen ya ambos países, pero la coyuntura preocupa a la región. Pues mira, coincido con mis colegas que puede parecer una provocación, aunque francamente dicho,
cuando altos representantes de los Estados Unidos están hablando sobre provocaciones, lo mismo cuando un burro está hablando de orejas. Eso hay que insertar en un escenario global. Hace poco, al parecer, fracasaron las negociaciones entre el señor Abrams y el señor Ryabkov en Roma respecto a Venezuela. Y yo creo que es el siguiente paso que decidió dar Rusia para demostrar que aquí estamos presentes, que Rusia no puede no dar cuenta que el régimen, gobierno de Nicolás Maduro es muy débil, tiene su base de apoyo que va cada vez haciéndose más chica, pero Rusia está respondiendo que aquí estamos, no vamos a entrar a competencia abierta con Estados Unidos, porque 90 personas no es lo suficiente, pero estamos vigilando desde cerca. Ustedes están en nuestro patio trasero, lo que Rusia considera un patio trasero. Nosotros podemos estar cerca de sus fronteras. En este caso coincido. Obviamente el contrato de cooperación militar técnica requería especialistas rusos para sistemas S-300VM, pero ahí también está el general de Tonkoshkurov, que es el jefe del Departamento de Operación del Estado Mayor del Ejército. Y son mucho más amplias. No le entendí la última parte, señor Hacha. ¿Me decía? Que el señor Tonkoshkurov no es cualquier oficial de medio rango que viene para llevar técnicos. Es el director del Departamento de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. Y creo que su presencia allá también puede ser un paso para hacer a Estados Unidos y a algunos países vecinos de Venezuela hacer pensar qué es lo que Rusia está haciendo. Hacerlos adivinar sin dar una respuesta concreta. Usted nos confirma que ese señor del que está hablando, él está en Caracas, está en Venezuela. Él vino con estos dos aviones. ¿Y eso qué significaría, señor Hacha? Porque en meses pasados, no, semanas pasadas, habíamos escuchado también que ¿cómo sería? Ustedes que saben más, el jefe del Comando Conjunto para la región por parte de Estados Unidos, pues había llegado a Colombia. Y en Colombia dijeron pues que era pura coyuntura, que no tenía nada que ver con el tema de Venezuela. Entonces uno puede compararlo con, mientras que pues los estadounidenses llegan a Colombia y hablan de temas de tratados, de cooperación, etcétera. Lo mismo está pasando con Rusia y Venezuela. Mire, desde la Guerra Fría, el equilibrio entre los dos grandes poderes, que en ese entonces eran Estados Unidos y la Unión Soviética, parecía alcanzar picos de tensión, pero siempre estaba regida por una etiqueta. No había ningún tipo de actividad que no tuviera un quid pro quo y siempre se medía la proporcionalidad. El problema, vuelvo a reiterar, y creo que en esto han coincidido mis dos colegas, es la oportunidad en el hecho. Si, como usted dijo muy bien, altos funcionarios o militares de alto rango norteamericanos visitan Colombia, pero al mismo tiempo se desplegara, por ejemplo, a unidades de la Fuerza Aérea Norteamericana con misiles más allá del alcance visual, entonces estaríamos hablando de una situación que puede ser percibida como una provocación de nivel estratégico. El problema no es la presencia rusa, sino los medios y la forma en la que ésta se despliega. Es problemático cuando, por ejemplo, una buena parte del contingente ruso, no el último centenar que llegó, sino los que fueron detectados previamente, pertenecen, por ejemplo, al grupo privado Wagner, que tiene ciertas connotaciones y conexiones problemáticas con respecto a comportamientos, inclusive en el área de derechos humanos. Es problemático cuando usted va a instalar un sistema antiaéreo, que es probablemente uno de los más eficientes en toda la región, y cuando se contemplan una serie de funciones para poder implementar ayuda humanitaria, lo que pudiera en algún momento implicar el uso de medios aéreos. Esto, como muy bien también señalaron mis colegas, puede llevar a una escalada, porque para neutralizar ese tipo de vectores, Estados Unidos se vería forzado a colocar otros sistemas de armas que pudieran neutralizar a los S-300. En contrapartida, empezarán nuevamente a desplegarse medios estratégicos y veremos una escalada. Sí. Ese es el problema. Pero entonces podríamos decir, señor Cocho, que esto no tiene que ver con Venezuela, sino es una cuestión entre Rusia y Estados Unidos mostrándose los dientes en nuestra región. Bueno, sin duda, sin duda. Estados Unidos y Rusia llevan mostrándose los dientes desde hace ya una década. De acuerdo. Y viendo la gestión política que tienen. Quiero hacer hincapié en un tema muy importante que mis dos colegas también han coincidido, y es que los miembros últimos que han llegado y los que había antes,
relacionados con organizaciones un poco, cuando menos, paramilitares, están en contacto con la DIGEDIN, que es la Dirección General de Contrainteligencia venezolana, y con la DAE, la División de Asuntos Especiales. Eso es lo peligroso, eso es lo delicado. Que haya una escalada más allá de montar una base o crear una base, yo creo que no va a montarse una base, pero sí se está asesorando en cómo puede haber una defensa interior de Venezuela por parte bolivariana, de haber un posible ataque por parte de Estados Unidos o sus aliados colombianos. Eso es lo que me preocupa. Recuerdo que ya en la época de Kennedy, Sí. con los misiles rusos, al final esa escalada pudo llevar a una tercera guerra mundial, y comenzó por algo tan sencillo como una transacción comercial. Eso es lo que habría que revisar. Usted dice que de una posible intervención militar, señor Cocho, ¿usted ve eso posible en estos momentos? Es decir, había un momento quizás donde, y Trump igual lo sigue diciendo, Donald Trump sigue diciendo que todas las posibilidades están sobre la mesa. Sin embargo, en estos momentos todavía realmente se baraja la opción de una intervención militar en Venezuela. Yo creo que no. Ajá. Yo creo que no habrá una intervención militar en Venezuela. ¿Y por Yo qué? creo que Sí. sencillamente... Adelante, perdón. Sí. Yo creo que no habrá una intervención militar en Venezuela por ninguna de las dos partes, pero evidentemente ninguno de los dos, ni el oso ruso ni el gigante norteamericano, pueden dar un paso atrás una vez que han dado un paso hacia adelante. Quien ceda primero, o quien dé un quid pro quo, o un dotum des, doy para que me des algo, o cedo algo para que tú cedas algo, que es lo más importante, es cómo se comience. Pero y eso pasa por ¿y qué una habría negociación que ceder? Entremos a ese tema, porque mucha gente puede decir, ok, Estados Unidos y Rusia se muestran los dientes en la región, pero ¿eso qué significa? Es decir, ¿para buscar qué? ¿Qué interés tiene Rusia en estos momentos en América Latina? Por ejemplo, señor Cocho. Bien, Rusia tiene 4 intereses importantísimos en el área de Venezuela y en toda Sudamérica. Primero, el petróleo venezolano tiene las mismas características que el petróleo ruso, misma cantidad de azufre, misma densidad. Por tanto, si afecta a la exportación del petróleo venezolano, también afectaría a la exportación del petróleo ruso, dado que tienen las mismas ventas o la misma característica de ventas hacia el mercado mundial. Esa es la primera facción. La segunda facción, para poder rebajarse esa tensión, tendría que rebajarse la tensión política, llegar a un acuerdo entre la disidencia, por llamarlo de alguna manera, de Guaidó y lo que son los bolivarianos. Y eso es la segunda fase, porque dentro de la propia policía y la propia Servicio de Inteligencia Bolivariano, la SEDIN, tienen disidencias respecto a cómo llevar esa gestión. La tercera cuestión más importante, que es lo que Rusia tiene, es que desde la época de Cuba no tiene una influencia real, más allá de puntuales en lo que era la corporación ALBA, no tiene una influencia real en el cono sur. Por tanto, si se queda sin influencia en Cuba, que está liberalizándose, y se queda sin influencia en Venezuela, ¿qué le queda a Rusia en el continente americano? ¿Qué le quedaría a Rusia en el continente americano? Y la cuarta, y para mí más importante, es que para rebajar esa tensión tiene que haber un diálogo realmente constructivo por parte de los líderes. Y ambos líderes son líderes fuertes, líderes carismáticos, que no hablan para el mundo, hablan para su población. Y en su población no pueden dar un paso atrás porque, primero, Trump se enfrentaría a unas nuevas elecciones y Putin demostraría una debilidad en la siguiente convocatoria electoral. Por tanto, esas son las 4 áreas que deberían centrarse para no haber una escalada militar, y yo creo que no habrá una escalada militar. ¿Usted está de acuerdo con eso, señor Jafetz, que realmente, primero, no habrá una escalada militar? Y lo otro, que realmente Rusia piensa o puede pensar que puede tener una influencia real en América Latina o en la región con Venezuela, cuando muchos piensan que Nicolás Maduro podría estar ya de salida. Pues mire, yo creo que por el momento no está sobre la mesa una intervención militar, aunque no está absolutamente excluida, y en este caso sería un desastre. Y sí creo que para Rusia es más importante el asunto geopolítico, porque Venezuela es uno de los pocos aliados que tiene en la región. Un aliado con una imagen muy deteriorada, un aliado muy debilitado, pero aún sigue siendo un aliado, y como estamos en una nueva guerra fría, en una guerra nadie deja que ese aliado obviamente no es lo mejor que uno suele tener. Pero para Putin, igual que para Trump, esto coincido con mis colegas, ninguno puede dar paso para
Eso afectaría política interna y afectaría su propia imagen en el exterior. Entonces los dos tendrán que tarde o temprano llegar a un compromiso y creo que Rusia entiende muy bien que Maduro tendrá que irse tarde o temprano, más parece que temprano que tarde, pero quiere tener garantías de asegurar sus intereses petroleros cuando el señor Maduro se va. Vamos a una pausa si les parece. La presencia de los militares rusos en Venezuela es una provocación para Estados Unidos. Es lo que estamos preguntando el día de hoy en nuestro programa con el hashtag ZoomRusos en nuestra cuenta que ustedes ven en la pantalla @NTN24Zoom. Y ya tenemos opiniones donde Leonardo dice claramente es una provocación directa a Estados Unidos. Además está violando la Constitución de Venezuela con el ingreso de tropas extranjeras sin aprobación de la Asamblea Nacional. Vanessa dice que Moscú solo está cumpliendo con el acuerdo de cooperación entre ambos países. Aquí no se está provocando a nadie. Estados Unidos también hace lo mismo y nadie le dice nada. Paula dice que esto solo demuestra que Nicolás Maduro ya no confía en su Fuerza Armada y está buscando respaldo de los rusos, provocando abiertamente a Estados Unidos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si la presencia de militares rusos en Venezuela es una provocación para Estados Unidos. Y recordamos que la llegada de militares rusos a Venezuela el fin de semana pues se da pocas horas después de que Nicolás Maduro asegurara que había tenido que reforzar su seguridad. Esto, según él, porque desde Estados Unidos y con la ayuda de Juan Guaidó se estaba orquestando un plan para asesinarlo. El imperialismo norteamericano me quiere matar. El títere diabólico. Y acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme. Según Hacha, señor Hacha, uno podría entonces empezar a poner las fichas en el rompecabezas, se me ocurre a mí. Y cuando uno escucha a Maduro, esto podría significar que Maduro empieza a no confiar en sus militares o a saber que empieza a perder el apoyo de sus militares y necesita ayuda de afuera. Mire, eso podría ser un factor, pero en realidad yo creo que hay dos temas que deben analizarse. El primero es que este discurso de endilgarle a la oposición condiciones de estar montando una actividad de insurgencia o de terrorismo, ya lo hemos visto antes. Lo hizo Evo Morales en 2009 con el resultado de que aniquiló a la oposición política, pudo colocar a mucha gente en prisión, asesinar a otros tantos y forzar a muchos al exilio. En ese sentido es casi una repetición lo que está sucediendo con Roberto Marrero. La única diferencia es que hoy Venezuela está en el foco de la atención mundial, por lo que le auguro poco éxito. El otro factor, que es un poco el elefante en el cuarto, estamos hablando de la presencia rusa y hemos analizado a detalle y creo yo de forma inmejorable, como lo han planteado mis colegas, lo que supone la presencia del personal ruso y los equipos rusos en Venezuela. Pero el grave problema es Cuba. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la crisis de los misiles, que fue citada por uno de los panelistas, era una cuestión directa entre Kennedy y Khrushchev. Lo que hiciera o dijera Fidel Castro tenía una importancia marginal. Hoy día, de una forma o de otra, usted tiene al menos 30.000 efectivos cubanos con diversas aptitudes y capacidades militares que van desde fuerzas especiales a personal que puede hacer labores de apoyo, que no depende de lo que se pueda discutir en los salones del Kremlin o en la sala oval de la Casa Blanca. Y eso añade un factor de peligrosidad, porque está claro de que son estos elementos los que le dan cohesión, los que les dan capacidad operativa y los que han brindado no solo el know-how, sino muchas veces el músculo para ejercer las labores represivas con las que Maduro permanece en el poder. Señor Cocho, si esto sigue de esta forma, porque incluso el portavoz de la Cancillería, María Zaharova, dijo que esto tiene que ver, insisten ellos, con una cooperación militar y técnica que se firmó en mayo del 2001. Usted hablaba de esos intereses que pudiera tener Rusia en Venezuela. ¿Esto es indefinido? Es decir, ¿llegan este fin de semana y es como un ir y venir? ¿O estos aviones que llegaron con, pues, como nos decía el señor Jafetz, con el director, el encabezado por el general Vasily Tonchkov-Rurov, el director de movilización del alto mando de las Fuerzas Armadas del país europeo, están en Venezuela para quedarse? Bueno, yo creo que evidentemente estarán en Venezuela para quedarse,
mientras siga la tensión y se quedarán mientras su trabajo dictado por el Kremlin no se haya cumplido. Lo más importante no es si se quedan más o menos tiempo, sino en las condiciones en las que se quedan. Evidentemente, como bien ha dicho mi compañero, hay militares cubanos de alta especialización y con áreas muy específicas que han asesorado durante mucho tiempo en labores de contrainsurgencia, por llamarlo de alguna manera, o de represión. Eso es lo que a mí más me preocupa, la tensión dentro de la olla que es Venezuela en estos momentos. Puede que apoyarse en fuerzas armadas extranjeras cubanas o aliadas para ellos y apoyarse en la tecnología rusa no haga más que incrementar la presión dentro de la olla, ya que Maduro evidentemente se marchará, pero el cómo lo haga, a sangre y fuego o de una manera mucho más cómoda, es lo que va a importar a Venezuela. Insisto por tercera vez que a mí me preocupa mucho más las relaciones que la DGDIN y la DAE tiene con los militares rusos o con los militares cubanos, me da igual. Me preocupa mucho más la tensión interna de un país como Venezuela, que tiene la sociedad totalmente dividida y que evidentemente cuanta más presión haya, más represión hará Maduro, más complots dirá que existen contra él, porque es la táctica de todo dictador o toda persona que está a punto de ser derrocada de una u otra manera, para poder seguir manteniéndose con sus fieles al poder. Claro, lo que no me queda eso es lo que a mí eso es lo que me preocupa. Claro, pero a mí lo que no me queda tan claro, y se lo pregunto a Víctor Heifetz, es, entendemos lo que decía el señor Cocho, la importancia que tiene para Rusia Venezuela o el interés que podrían tener en la región, pero para algunos eso es un gobierno no reconocido por la mayoría de los países ya del mundo entero, un régimen que está por caerse. ¿Cuál es la ganancia de Rusia, señor Heifetz? Yo creo que Rusia parte de la opción de que el gobierno de Maduro sigue siendo reconocido por la ONU, sigue siendo reconocido por una gran mayoría de países. No es cierto que la mayoría no están reconociendo a Maduro. Más o menos 50 países han declarado abiertamente en apoyo del señor Guaidó. En el mundo existen cerca de 200 países. O sea, 3/4 partes de los países no han reconocido al señor Guaidó. La otra cosa que abiertamente han apoyado a Maduro a unos 15-20 países. En ese caso sí, la minoría. Pero Rusia, creo, quiere que Estados Unidos reconozcan sus intereses geopolíticos. Creo que Rusia llegaría a un acuerdo con la Asamblea Nacional de Venezuela en el caso de que haya ganas de encontrar ese compromiso. Porque Moscú entiende muy bien, tarde o temprano, señor Maduro tendrá que irse. Las inversiones seguirán siendo inversiones. Geopolítica se cambia o no se acaba. Las inversiones es una cosa importante. Cuando va a haber alguna propuesta, va a haber compromiso. Entonces, lo que le interesa, señor Hacha, escuchando al señor Heifetz, más que ayudar a Maduro, no, es poder mantener sus inversiones en Venezuela, sea quien sea, y además esperar que le paguen algún día, porque como va el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, pues lo que sea que Rusia le haya ayudado, vendido, prestado, como dicen en algunos países de América Latina, esa plata se perdió. Bueno, gran parte de ese dinero de cualquier modo será perdido. Sí. Ok. Señor Hacha. No, totalmente de acuerdo. Mire, el tema es económico y de posicionarse en la región, con Maduro o sin Maduro. Totalmente, pero existe una vieja máxima que dice que los países no reconocen amigos, reconocen aliados y reconocen intereses. En este sentido, Rusia juega a sus intereses. La demostración más cabal de que llega un momento cuando inclusive temas tan sensibles como las violaciones de derechos humanos o la sensibilidad del mundo democrático quedan en segundo plano, está en que hoy día Bashar al-Assad continúa siendo y ejerciendo la presidencia de una Siria devastada por la guerra y donde perderíamos una hora completa solo enumerando la cantidad de atrocidades que se han cometido. El problema, y en esto coincido con mis dos colegas, es que debe encontrarse una forma en la cual encaminar una solución. El grave problema, tengo que insistir en este caso, es que para Rusia son inversiones, es el posicionamiento geopolítico, pero para Cuba esto es una cuestión de sobrevivencia vital. Sin los ingresos,
sin la certeza del aprovisionamiento energético, sin todo lo que le supone la Venezuela chavista al régimen de La Habana, estaríamos hablando de un nuevo periodo especial igual o peor que el que se sufrió cuando se dio la caída de la Unión Soviética. Y estos son los factores que agravan la crisis venezolana. Claro, señor Cocho, yo leí hace un tiempo atrás un libro del señor Pedro Baños, me imagino que usted también lo recuerda por su colega y es español, que decía que las relaciones internacionales estaban basadas en la hipocresía. Es decir, nadie ayuda a nadie porque le parece pobrecito o qué pena voy a darle la mano. Este es el caso, es decir, Rusia simplemente quiere, como tal vez el inicio, mostrar sus dientes, tener sus intereses, pero si mañana se cae Maduro, pues le tendrá que hablar con Guaidó o quien sea que quede en Venezuela. Efectivamente, muy bien citado el profesor, el coronel Pedro Baños, gran amigo mío y experto en geopolítica a nivel internacional. Es cierto, podemos hablar del problema de Venezuela como el mismo problema que ocurrió en Cuba. Cuba no tuvo una apertura hasta que Fidel Castro se retiró y dio paso a un modelo un poquito más suave de su revolución. Lo mismo puede pasar en Venezuela, es como un muelle. Si un muelle está muy apretado y lo soltamos de golpe, todos perdemos, porque es incontrolable. Pero si un muelle se va poco a poco destensando, podemos más o menos controlar qué tipo de distensión tenemos y qué tipo de gobierno más o menos chavista, más o menos próximo a Maduro, más o menos acercado a las posiciones más moderadas de los de Guaidó, puedes dar continuidad a una estructura geopolítica. Evidentemente, la geopolítica, la geoestrategia y la inteligencia es una pura hipocresía. Solo hay intereses estatales e intereses gubernamentales por medio. Señor Heifetz, frente a esto, ¿qué podemos esperar? Porque al final mucha gente decía, y me llamaba la atención el tuit de una de las televidentes, bueno, pero Estados Unidos hace lo mismo, manda al Comando Conjunto sus operaciones aquí en Colombia, siempre algunas semanas hubo como un movimiento en la frontera y también hubo cuestionamientos de por qué estaban llegando pues los aviones americanos a Colombia, luego se fueron, es decir, esto es un ir y venir, pero si se lo hace de un lado, pues lo están haciendo del otro. ¿Hay realmente, y eso yo creo que es la pregunta quizás de la columna vertebral, ¿por qué preocuparse de tener tanto los rusos como los estadounidenses en América Latina? Pues para mí los problemas latinoamericanos sobre todo deben aprender a resolver los mismos latinoamericanos, de preferencia sin alguna injerencia extrarregional y de otros continentes. Desgraciadamente es imposible por el momento. Los intereses están allá, como había dicho mi colega, y los intereses son mayores que las afinidades con los aliados y amigos. Por el momento veo casi improbable que este conflicto se resuelva sin la injerencia de intereses ajenos. También desde Madrid, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, aseguró que la presencia militar rusa en Venezuela se debe simplemente a intereses económicos, pues Putin no quiere perder el mercado que tiene abierto con Maduro. Esto fue lo que dijo el exalcalde. Los rusos tienen un interés militar, un interés político, un interés comercial. El interés comercial es seguir vendiendo fusiles, seguir vendiendo tanques, municiones, helicópteros artillados, pero también hacer de Venezuela una pieza que ellos puedan mover a su antojo en el tablero para provocar a los Estados Unidos. ¿Podría pensar, señor Hacha, Nicolás Maduro, que el apoyo en estos momentos, justamente lo que está pasando, los aviones rusos, los militares rusos, que se hable sobre la presencia rusa en Venezuela, puede darle aire a Nicolás Maduro de alguna forma? Bueno, el régimen se aferra a todas las herramientas que le permiten la permanencia en el poder. Otro elemento sobre el que no se debate mucho es que la segunda fuente de ingresos del régimen de Maduro está fuera del alcance de las sanciones formales o de los diálogos que se den en cancillerías, y es el narcotráfico. Esto no se dice alegremente, está ya ampliamente documentado, inclusive está evidenciado en tribunales federales de los Estados Unidos. Cualquier cosa que en el área financiera, en el área política o simple y sencillamente en el respaldo de acción efectiva el régimen pueda obtener, la va a recibir, la va a emplear y no tendrá ningún reparo en utilizarla independientemente de la percepción que se tenga de eso desde fuera.
Señor Cocho, la misma pregunta. ¿Piensa Nicolás Maduro en algún momento que esto le puede dar aire, tiempo, con la ayuda de Venezuela? ¿Qué podría pensar el régimen de Nicolás Maduro que esto le puede aportar? Bueno, primero habría que diferenciar lo que piensa Nicolás Maduro de lo que piensa el régimen de Nicolás Maduro. El régimen de los bolivarianos, de los seguidores de Maduro, en este caso y en su momento de Chávez, va a intentar seguir perpetuándose. A mí lo que me preocupa es el área más dura, el área más proclive a Maduro, que insisto, sigue siendo la Djedin, sigue siendo la DAE, que son los que mantienen la infraestructura de represión y, por tanto, de financiación. Lo del narcotráfico habría muchísimo que discutir sobre ese tema, pero sí otras actividades que permiten mantenerse económicamente al régimen de Maduro y a sus más fieles seguidores y más fieles leales. ¿Es una pieza del ajedrez de Venezuela? Yo creo que es más que una pieza de ajedrez. Es el engranaje que puede escindir por la mitad el apoyo hacia posiciones más pro-norteamericanas o menos pro-norteamericanas. No olvidemos que junto con Venezuela está en la frontera con Colombia, que es uno de los grandes aliados, por no decir el aliado más fuerte que tiene Estados Unidos en el sur del continente. Darle aire, no por mucho tiempo, tiene que buscar una salida cuanto antes, porque obviamente el gobierno ruso no va a mantener indefinidamente a Maduro si éste provoca más allá de lo razonable al gobierno de Estados Unidos. Y con Maduro nunca se sabe lo que puede ocurrir. Señor Heifetz, y si con Maduro nunca se sabe lo que puede ocurrir, ¿qué precaución o qué preocupación debe tener realmente Colombia? La zona gris de operaciones de fuerzas armadas no controladas por nadie es la zona también donde hay destacamentos de ELN que tienen o no tienen conexiones con el gobierno de Maduro, pero siguen su propia ruta y cualquier agravación de conflicto militar dentro de Venezuela, a mi parecer, necesariamente puede afectar militarmente el reinicio de conflicto militar desde Colombia, que sería un escenario que hay que evitar para todos los lados, porque sería un desastre para el continente. Luego vamos a hablar de si los dos enfrentados, que al final termina siendo Rusia, Estados Unidos, pero pareciera que es Colombia, Venezuela, ¿es simplemente una amenaza o alguien podría mostrar realmente los dientes? Primero, las declaraciones hoy de Donald Trump de volver a decir que Rusia debe salir de Venezuela también es una afrenta. Eso vamos a hablarlo después de la pausa, cuando preguntamos hoy si la presencia de militares rusos en Venezuela es una provocación para Estados Unidos. En @NTN24Zoom, nuestro hashtag de hoy es #ZoomRusos. Y Cristian dice que es absurdo que Moscú tenga acuerdos de cooperación con el gobierno ilegítimo de Maduro. Rusia solo está retando a Estados Unidos porque reconoce a Guaidó como su presidente, Mariana comenta que la llegada de los aviones rusos es una provocación y la evidencia que el régimen se está desmoronando y está buscando el respaldo de los pocos aliados que tiene. Lucía dice, Rusia solo está usando la crisis de Venezuela. El acuerdo de cooperación del que hablan es una excusa para enviar un mensaje de provocación a Estados Unidos y hacer presencia en la región. Seguimos aquí en Suma la Noticia. La presencia de militares rusos en Venezuela es una provocación para Estados Unidos. De hace pocas horas el presidente Donald Trump le dice a Rusia que se vaya de Venezuela. Esto lo dijo en el contexto de la reunión con la esposa de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Lo único que ustedes necesitan entender es que todas las opciones están sobre la mesa. Rusia tiene que irse. Señor Cocho, ¿qué significa eso? Rusia tiene que irse. Bueno, significa una nueva forma de hablar de Donald Trump, que es muy directo, habla para los rednecks de su población y evidentemente es una apuesta por ser un líder fuerte. Rusia tiene que irse, es una lucha entre titanes. Yo creo que Rusia lo comprende y a su vez Rusia responderá de la misma manera. No me iré si no me apetece. Señor Heifetz, ¿qué significa lo que ha dicho Donald Trump? Es decir, ¿qué puede hacer Estados Unidos en este momento o qué podría hacer con lo que ha pasado el fin de semana en Venezuela? Yo creo que es por el momento más
un aviso de posibilidades que un plan concreto. Que el señor Trump, como empresario que sabe de técnica de negociaciones empresariales, primero quiere subir la demanda para luego ir bajando. Entiende muy bien que a una plática de ese tipo Moscú responderá con el mismo tipo de lenguaje. No creo que el señor Trump está pensando sobre un posible enfrentamiento directo con los rusos, por lo menos en el aspecto militar. Puede ser que es un intento de buscar un compromiso tras bambalinas, pero no en ese momento. Señor Acha, ¿qué puede hacer Estados Unidos en este momento? ¿Solamente retórica? ¿O pues veremos que entonces en la próxima semana vienen los americanos a reunirse con la gente en Colombia? ¿Cuáles pueden ser los movimientos que se vean en las próximas semanas? Más importante que lo que se puede hacer, porque ya como lo dijo el propio presidente Trump durante la reunión con la esposa de Guaidó, todas las medidas posibles en el marco diplomático y financiero han sido dadas, es qué sucedería si Estados Unidos no hace bueno su compromiso en relación a aplicar otro tipo de medidas. Nadie desea la solución militar, eso está claro y las consecuencias serían fatales. Pero la última vez en la región que un presidente vaciló en el último momento fue cuando el presidente Kennedy decidió retirar en el último instante el apoyo a la fuerza de desembarco en la bahía de Cochinos. La consecuencia fue que Khrushchev percibió esto como un acto de debilidad suprema, escaló la apuesta, instaló los misiles de alcance intermedio en Cuba con los resultados que todos conocemos. Vale decir, en materia de geopolítica hay que ser muy cuidadoso con aquello que se coloca y se plantea, porque si después no se hará nada en consecuencia, lo que viene en respuesta puede ser aún peor. Y es por eso que esta es una crisis que debe ser manejada con mucho cuidado y tomando en cuenta todos los factores, no solo los que a veces por efecto de la primicia y el golpe de noticia parecen ser los más relevantes, sino aquellos que realmente hacen a la gravedad y a la profundidad de la crisis. Señor Acha, hay quienes dicen que hay lo malo, lo feo y lo grave de tener a los rusos en Venezuela. ¿Hay gravedad real? Gravedad real, sí, por supuesto, porque como dijimos al comienzo, hay una proyección de poder, hay una percepción a partir del adversario, que en este caso es los Estados Unidos, que lo percibe como una provocación. Hay siempre, porque las crisis más graves de la historia de la humanidad han acontecido originadas por eventos que en su momento parecieron banales. La presencia de estos efectivos, vuelvo a reiterar, rompe un poco ese protocolo, ese ballet diplomático que se ejercía en los tiempos de la Guerra Fría. En ese sentido habrá que ver hasta dónde esta apuesta que el Kremlin lleva adelante se limitará a obtener compromisos de un eventual gobierno de transición para proteger sus intereses. Pero vuelvo a reiterar, hasta dónde esta presencia podrá ser explotada por el régimen de Maduro, por esa línea dura que uno de mis colegas mencionó, y por los servicios y efectivos militares de contrainteligencia e inteligencia cubanos que están allí jugando su propia partida y defendiendo sus propios intereses. Algo que sale también, señor Cocho, es no solo la presencia militar, sino la venta de armas de Rusia a Venezuela. ¿Eso también está ocurriendo? No, más bien, ¿no ha dejado de pasar esta venta de armas de Rusia a Venezuela, que por ende puede preocupar incluso más? Sin duda, no ha dejado de haber en ningún momento un flujo armamentístico hacia Venezuela. Todos hablamos de que Venezuela es un país en crisis, pero Venezuela tiene unas fuerzas armadas bastante bien preparadas y en algunos casos muy bien preparadas. Podría haber un enfrentamiento, de haberlo, que esperemos que no lo haya, que pueda ser de magnitudes impredecibles. Y no olvidemos que Maduro, antes de dejar su puesto en condiciones no favorables para él, está dispuesto a sacrificar gran parte de esta partida. Y yo creo que ni Rusia ni Estados Unidos lo van a permitir. Cuba, por su parte, como bien ha dicho mi colega, tiene su propia partida. Si Cuba pierde el apoyo de Venezuela y la infraestructura que tiene en Venezuela, se queda solo y aislado ante, llamémosle, una área liberal superior a lo que sería un área más moderada. Y entonces no se lo puede permitir. Por tanto, ya no son solo 3 actores en juego, sino 4 actores en juego. Y cualquiera de los 4 actores puede precipitar hacia un lado o hacia otro la balanza. Por poco que sea,
puede precipitar la balanza. Pero esta cooperación técnico-militar ha tenido una resistencia a lo largo de los años. Sabemos que casi que al chavismo lo soportaron, lo ayudaron China y Rusia. Pero los rusos apostaron mucho por Venezuela, pero se encontraron con lo que decíamos quizás al inicio, que ya no cobraban, que con la crisis llegaron los problemas y ya no había ese dinero. ¿Por qué Rusia sigue ahí entonces, señor Cocho? ¿O cómo va a cobrar más bien? Sí. Bueno, sigue ahí por cuestiones geopolíticas. Recordemos, dicho coloquialmente, en la época de la Cuba más revolucionaria, en la que Cuba ofrecía lo que tenía y que no era suficiente, y a cambio obtenía de la Unión Soviética, la antigua URSS, obtenía todo lo que necesitaba. Es como si dijéramos que intercambiábamos papel higiénico por petróleo. Pues lo mismo, no se trata de lo que reciba, sino se trata de lo que pueda tener de pérdida de no tener una posición hegemónica en ese área para Rusia. No importa tanto cobrar o dilatar el pago, porque alguien pagará en algún momento determinado. Venezuela tiene muchísimo petróleo, mal explotado, mal refinado, y que puede generar muchísima riqueza con una buena gestión, y no va a perder Rusia esa baza. Por tanto, no le importa tanto cobrar ahora como cobrar más tarde. Si para eso tiene que vender armas o prestarlas o liquidarlas, lo hará, no hay ninguna duda. Pero, señor Heifetz, sí, exacto. Si ya no pueden pagarle a nadie, si Venezuela está en una situación que incluso China tiene la preocupación de cómo van a pagarle la endeudada de petróleo que tienen con Venezuela, y el tema de Rusia con las armas, ¿cuál puede ser la estrategia entonces de ellos en estos momentos cuando saben que el régimen de Maduro puede irse en cualquier momento y los va a dejar sin pagar? ¿Hacia dónde apuntan entonces? Bueno, las ventas de armas no están pagadas desde hace tiempo. De hecho, todavía el gobierno de Chávez dejó de pagar los créditos para las ventas de armas. Rusia, igual que China, está preocupada con el cobro de dinero por inversiones, pero por ejemplo, Rusia está controlando 10% de las compañías energéticas de Venezuela y revendiendo petróleo venezolano a India también es algo de dinero, pero coincido con mis colegas, es más geopolítico. Uno gana más geopolíticamente que pierde económicamente, y económicamente son muchas más pérdidas que ganancias, pero geopolíticamente uno no puede dejar espacio vacío. Vamos a leer más opiniones de nuestros televidentes cuando hoy preguntamos si la presencia de militares rusos en Venezuela es una provocación para Estados Unidos. @NTN24 Zoom es nuestra cuenta, y el hashtag Zoom Rusos nuestra hashtag de hoy. Luis dice, en diciembre del año pasado ya había enviado aviones rusas a Venezuela y no pasó nada. Rusia solo está cumpliendo con el acuerdo de cooperación entre ambos países. Adriana dice que esto es una evidente invasión y violación a la soberanía venezolana porque Maduro es un usurpador. Putin le está echando un pulso a Trump en el tablero geopolítico. Santiago comenta, más que provocación, Rusia lo que está haciendo es respaldando a su aliado y busca marcar presencia en la región. Quiero agradecerle a Víctor Heifetz, director del Centro de Estudios Iberoamericanos desde San Petersburgo, Rusia, nos acompañaba. Mil gracias. Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad desde Madrid, y también a Hugo H., analista experto en seguridad y defensa desde Washington. Me place siempre saludarlos y conversar con ustedes. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.